¿Alguna vez te sentaste frente a una tabla Ouija, esperando que nada pasara? Y sin embargo, el puntero empezó a moverse, solo. Letras sin sentido, palabras inquietantes, y de pronto, una frase que nadie en la habitación podía haber dicho. Esta no es la historia de un simple juego de mesa. Esta es la historia de una herramienta ancestral, disfrazada de entretenimiento, que ha cruzado generaciones sembrando miedo, muerte, y presencias que no se van. Capítulo 1: El nacimiento de la tabla. El origen no era diabólico. Todo comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, en una época marcada por el dolor de la Guerra Civil estadounidense y el auge de una doctrina espiritualista que prometía lo imposible: hablar con los muertos. Miles de personas asistían a sesiones espiritistas en salones oscuros, donde médiums decían canalizar voces del más allá. Las familias destrozadas por la pérdida buscaban consuelo, aunque fuera en las sombras. En este contexto apareció una tabla. Sencilla, misteriosa y práctica. En 1890, un abogado llamado Eli Bond registró la patente de una talking board junto a Charles Kennard. Pero fue William Fuld, el verdadero genio detrás del éxito comercial, quien la transformó en el ícono que hoy conocemos. Irónicamente, Fuld murió tras caer de un edificio, construido por su propia empresa de ouijas. ¿Coincidencia? ¿O castigo? Patente número 446.054. Fecha: 10 de febrero de 1891. La tabla ya estaba aquí, y la puerta también. Capítulo 2: El efecto ideomotor y la ciencia. Los científicos intentaron explicar el fenómeno con algo llamado el efecto ideomotor. Según ellos, el cuerpo humano puede mover objetos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Es decir, cuando el puntero de la ouija se desliza, podría ser tú. O tu subconsciente. O la suma de todos los que participan. Pero hay un problema. Ese mismo subconsciente ha revelado nombres que nadie conocía. Ha contestado en idiomas muertos. Y en ocasiones, ha dicho cosas que solo el muerto sabía. ¿Sigue siendo ideomotor cuando te revela la fecha exacta en que morirás? ¿O cuando responde una pregunta que solo tu abuela fallecida podría contestar? Capítulo 3: Casos reales que helaron la sangre. 1. El caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro, España, 1990. Una adolescente madrileña jugaba la ouija en el colegio. Su objetivo: contactar con el espíritu del novio de una amiga, fallecido en un accidente. Durante la sesión, una profesora las interrumpió. El vaso estalló solo. Y Estefanía comenzó a cambiar. Convulsiones, voces, visiones. Sus padres aseguraron que veía sombras que la rodeaban mientras dormía. Que se despertaba gritando, y que hablaba con alguien que no estaba allí. Murió en su cama, sin causa médica clara. El caso sigue abierto. Incluso la policía lo documentó como actividad paranormal extrema. Un informe oficial del 27 de noviembre de 1992 describe fenómenos inexplicables, marcos quemados, crucifijos invertidos y un ambiente irrespirable. Inspiró la película Verónica, pero la historia real es aún más perturbadora. 2. El caso de Doris Bitter, Estados Unidos, 1974. Doris utilizó una ouija para intentar comunicarse con su padre fallecido. Lo que ocurrió después inspiró la película The Entity. Fue atacada por una presencia invisible. Testigos dijeron que vieron luces flotantes en su casa. Un equipo de investigadores presenció fenómenos imposibles, esferas de energía que aparecían y desaparecían frente a la cámara. Nunca volvió a ser la misma. 3. Caso en México, Oaxaca, 2015. 3 adolescentes jugaron la ouija en la escuela. A los pocos minutos, 2 de ellas comenzaron a convulsionar y gritar en lenguas. Una de ellas se retorcía como si algo la poseyera. La comunidad creyó que era brujería. Pero los médicos no pudieron explicar nada. Las 3 fueron hospitalizadas y diagnosticadas con trastorno psicótico compartido. Pero los testigos aseguran, la tabla les dijo que algo las seguiría. Y hasta hoy, una de ellas no puede dormir sin escuchar risas al pie de su cama. 4. El caso de Patricia, Argentina, 2003. Patricia tenía 15 años cuando, junto a su prima y 2 amigas, usaron una ouija artesanal hecha con papel y una moneda. Querían invocar a un familiar de la abuela. Al principio, todo parecía un juego, hasta que la moneda comenzó a moverse sola, de forma agresiva.
El tablero deletreó una frase. No me pidieron permiso. Y luego, una fecha, hoy. Esa noche, la abuela de Patricia sufrió un paro cardíaco inexplicable. Murió horas después. Las chicas entraron en crisis. Patricia desarrolló insomnio crónico. Una de ellas terminó internada por esquizofrenia severa. Nadie volvió a mencionar el tablero. Pero en el cuaderno donde lo dibujaron, las letras siguieron apareciendo, como si alguien las estuviera reescribiendo. Hasta el día de hoy. 5. El incendio de Vallecas, España, 1991. No es el mismo caso de Estefanía, pero ocurrió en el mismo barrio, 2 años después. Una familia realizó una sesión de ouija casera. Querían contactar con un amigo fallecido. Después de la sesión, empezaron los ruidos, pasos, golpes, risas de niños. A los 3 días, la cocina explotó sin razón aparente. Nadie estaba cocinando. Los bomberos declararon que no había ninguna fuente de gas activa. Cuando revisaron la casa, encontraron la tabla partida en 2. Y en la pared, escrita con ceniza. No querían hablar conmigo. 6. El caso del joven Mateo Colombia, 2018. Mateo, 17 años, era escéptico. En una fiesta de pijamada, sus amigos sacaron una ouija. Mateo se burló del juego. Dijo: si realmente existe algo ahí, que me demuestre que puede hacerme daño. A la mañana siguiente, Mateo amaneció con cortes finos en el pecho. Como si alguien lo hubiera rasguñado en forma de letras. Las marcas formaban la palabra vete. Intentaron quemar la tabla esa misma tarde, pero no se consumió completamente, solo se ennegreció. Desde entonces, Mateo sufre de terrores nocturnos y asegura que ve una figura negra junto a su cama. 7. El caso del psiquiátrico abandonado Chile, 1997. Un grupo de estudiantes de arquitectura decidió hacer una exploración urbana en un antiguo psiquiátrico de Valparaíso. Entre bromas, llevaron una ouija para hacerla más emocionante. Durante la sesión, el tablero deletreó el nombre Dr. Sanabria. Nadie lo conocía. Al investigar días después, encontraron en archivos históricos que ese fue el nombre del director del hospital en los años 40, acusado de abusos y tratamientos extremos. Uno de los estudiantes, según familiares, comenzó a hablar solo por las noches en una voz que no era suya. Fue internado semanas después en el mismo lugar que visitaron. 8. El caso del jugador solitario, Estados Unidos, 2007. Un joven llamado Daniel usaba la ouija solo, algo que incluso médiums recomiendan no hacer. Decía que hablaba con un ente llamado Azazel, quien le daba respuestas sobre su futuro. Después de semanas de sesiones, Daniel comenzó a escribir símbolos extraños en las paredes, a dejar de comer, y a hablar en voz baja como si discutiera con alguien. Un día desapareció. Fue hallado en un bosque cercano, sin ropa, cubierto de tierra, con los ojos en blanco. La única palabra que repetía era: él ya está dentro. Estos casos no fueron parte de películas. No fueron escritos por autores de terror. Fueron documentados, denunciados, vividos por personas reales. Cada sesión de ouija puede parecer una simple curiosidad. Pero si hay algo al otro lado, quizás no le guste que juegues con su mundo. Porque no todos los que contestan son quienes dicen ser. Capítulo 4. La ouija en el cine y el terror colectivo. Todo cambió con una película. 1973, El exorcista. Regan, la niña poseída, había usado una ouija para contactar con su amigo imaginario, el demonio Pazuzu. Desde entonces, la ouija dejó de ser curiosidad y se convirtió en maldición. Las historias se multiplicaron. Las advertencias también. La Iglesia Católica la prohibió. Los exorcistas modernos la catalogaron como puerta directa a lo demoníaco. Y mientras Hasbro seguía vendiéndola como juguete, miles de personas aseguraban que después de usarla, sus vidas nunca volvieron a ser normales. Capítulo 5. No juegues con lo que no comprendes. Algunos creen que la ouija es solo un objeto inofensivo. Pero otros saben que es una llave. Una puerta. Un canal que no puedes controlar. Y lo más peligroso, no es abrir la puerta. Es no poder cerrarla. Numerosos testimonios reportan que, aunque se diga goodbye, la conexión sigue abierta. Que las entidades invocadas no siempre quieren hablar. Algunas solo quieren entrar.
y una vez dentro, se quedan. La tabla Ouija ha sido parte de rituales, tragedias y encuentros con lo desconocido durante más de un siglo. Algunos la consideran una broma. Otros, su sentencia de muerte. ¿Tú qué opinas? ¿Te atreverías a jugar? ¿Ya jugaste alguna vez, y algo te respondió? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, no todos los juegos están hechos para humanos. Algunos fueron creados para algo más allá. Esto fue Enigmas de la Humanidad. Suscríbete, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que crees.